Parte 4. La doctrina de Cristo, o Cristología. Capítulo 1. La persona de Cristo. 1 en número romano. Los nombres de Cristo. A mayúscula. El nombre Jesús. El nombre Jesús significa el que salva a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. El nombre Jesús se deriva del nombre Josué en la Biblia del Antiguo Testamento. Josué significa Jehová salva. Josué es un tipo, es una figura de Jesús. Josué 1:1. B mayúscula. El nombre Cristo. El nombre Cristo significa ungido en griego. Es Mesías en hebreo. Ambos significan ungido. Había 3 oficios en los tiempos del Antiguo Testamento que requerían la unción. Los 3 oficios eran el rey, el sacerdote y el profeta. Fue profetizado en la Biblia que Cristo sería ungido. Daniel 9:26, Salmos 45:7. Hubo un significado especial en la unción con el aceite. El aceite usado para ungir a alguien era aceite de oliva. Hubo un significado especial en la unción con el aceite. Primero, la designación para un oficio especial. Primero de Samuel 10:1. Reyes, profetas y sacerdotes fueron especialmente ungidos. Segundo, estaban en una relación especial con Dios. Primero de Samuel 10:1, Hechos 4:27. Tercero, la realización de sus deberes con el poder del Espíritu Santo. Primero de Samuel 10:6, Isaías 61:1, Hechos 10:38. Cristo tiene los 3 oficios como profeta, sacerdote y rey. Dios el Hijo fue elegido por Dios antes de la eternidad para ser nombrado para el oficio de Cristo. Isaías 42:1, Lucas 9:35, capítulo 23, versículo 35. C mayúscula. El nombre Hijo del Hombre. El nombre Hijo del Hombre está profetizado en el Antiguo Testamento. Salmo 8:4, Daniel 7:13. El nombre Hijo del Hombre revela el carácter de Cristo. Mateo 11:19, 12:40, significa que Dios Hijo vino en cuerpo humano. Mateo 19:28, Mateo 16:27. El nombre Hijo del Hombre también revela que Cristo moriría en la cruz en lugar de pecadores. Marcos 10:45, Mateo 20:28. El nombre Hijo del Hombre era un nombre que Jesús usaba con frecuencia en la tierra. Se registra más de 40 veces en el Nuevo Testamento. El nombre Hijo del Hombre también revela que el Señor tendrá naturaleza humana también en su segunda venida. Mateo 25:31. D mayúscula. El nombre Hijo de Dios. El nombre Hijo de Dios es aplicado de diversas maneras en la Biblia al pueblo de Israel. Éxodo 4:22. A los reyes de la casa de David. Segundo de Samuel 7:14. A los ángeles. Job 1:6.
a hombres piadosos, Génesis 6:2, Salmo 73:15. El propio Jesús también usó el nombre Hijo de Dios para describirse a sí mismo. Juan 10:33, versículo 36, Jesús usó este nombre para enfatizar su divinidad. Juan 5:18. El nombre Hijo de Dios indica el nacimiento de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Lucas 1:35. El nombre Hijo de Dios indica que Dios escogió a Jesús para que fuera el Cristo. Lucas 23:35, segundo de Samuel 7:13, 14, Salmos 2:7. El nombre Hijo de Dios es un nombre que revela que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Mateo 11:27, 16:16, 26:63, Juan 10:29 y 30. E mayúscula. El nombre Señor. Señor es Kyrios en griego. 1. Es un nombre con un título honorífico. Primera de Pedro 3:6. 2. Es un nombre que expresa el derecho de posesión y la autoridad. Mateo 25:20. 3. Es equivalente al nombre de Dios. Lucas 20:42, 43. 4. Revela el carácter divino y la autoridad suprema de Cristo. Lucas 2:11. 5. Esto revela que Cristo es el dueño y el gobernante de la Iglesia. Hechos 2:36, versículo 47. Primera de Corintios 12:3. S mayúscula Emmanuel. La pronunciación es la misma en griego y en hebreo. Emmanuel significa Dios con nosotros. Este nombre revela que Dios Hijo vino a esta tierra en cuerpo humano para estar con su pueblo. Mateo 1:23. Emmanuel también indica que Cristo habitaría en los creyentes. Segunda de Corintios 13:5. Isaías 7:14. 2 en número romano. Las naturalezas de Cristo. A mayúscula. La encarnación de Cristo. La Biblia revela que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y los pecadores. Primera de Timoteo 2:5. Cristo, como mediador, reconcilia al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Romanos 5:1, versículo 11. Para cumplir eficazmente su llamado como mediador, Cristo necesitaba tanto la naturaleza divina como la humana. A través de su encarnación, en Cristo se unió la naturaleza divina y la naturaleza humana. Cristo vino a esta tierra como verdadero Dios y verdadero hombre. Marcos 15:39, Juan 10:33. 1. Razón de la encarnación de Cristo. A minúscula. Era para cumplir la promesa de Dios. Dios prometió que Cristo nacería de la descendencia de la mujer. Génesis 3:15. Cristo nacería a través de una virgen. Isaías 7:14. Dios prometió que Cristo vendría como rey. Segundo de Samuel 7, versículos 12 y 13. Isaías 9:6. Salmo 2:8. B minúscula. Fue para revelar a Dios Padre. Juan 14:9. Como Hijo de Dios,
Jesús reveló a Dios Padre que es invisible. Juan 5:18. Que Jesús sea el Hijo de Dios señala que Él fue concebido por el Espíritu Santo. Mateo 1:18. También significa que Dios Padre envió a Jesús al mundo. Juan 8:42, 11:42. Salmo 2:7. Hechos 13:33. Jesús es igual a Dios en esencia, gloria y autoridad divinas. Juan 10:30. Jesús reveló el amor de Dios, su poder, su veracidad, su sabiduría, etc. Mateo 22, versículos 18 al 22. Marcos 10:45. Juan 10:37. 11:43. Juan 14:9. C minúscula. Fue para que Él fuera el verdadero sacerdote. Siendo sin pecado, Jesús es el verdadero sacerdote. Hebreos 4:15. Jesús se ofreció a sí mismo como ofrenda expiatoria. Hebreos 9:14. Jesús es el verdadero sacerdote que cumplió eternamente todo sacrificio de una vez por todas. Hebreos 9:28. D minúscula. Fue para que Él fuera la perfecta ofrenda expiatoria. La ofrenda de ganado y ovejas en tiempos del Antiguo Testamento fueron sombra. Hebreos 2:9. Solo un hombre podía hacer la ofrenda redentora por el pecado del hombre. Marcos 10:45. Jesús no tiene pecado. Hebreos 4:15. Jesús murió en lugar de los pecadores. Segunda de Corintios 5:14 y 15. Jesús pudo pagar perfectamente el precio por los pecados de su pueblo porque Él es el Hijo de Dios. Hebreos 9:28. E minúscula. Es para destruir la obra del diablo. Primera de Juan 3:8. Romanos 4:21. 5:18. Hebreos 2, versículo 14 y 15. F minúscula. Es para que Él fuera un ejemplo para los creyentes. Primera de Tesalonicenses 1:6. Primera de Pedro 2:21. Jesús tenía el mismo cuerpo débil que nosotros. Hebreos 4:15. Segunda de Corintios 5:21. Los creyentes deben seguir el ejemplo de Jesús y no cometer pecados. Jesús mostró a los creyentes un ejemplo de vida santa. Juan 14:10, Mateo 11:29. G minúscula. Fue para que Él se preparara para su segunda venida. La obra de salvación de Cristo para los pecadores será completada con su segunda venida. 2. La naturaleza de la encarnación de Cristo. A minúscula. Cristo se vació a sí mismo. Filipenses 2:6. A fin de obedecer la voluntad de Dios, Cristo dejó la gloria que tenía con el Padre antes de la creación. Juan 17:5. Cristo no se deshizo de partes de su naturaleza divina, tales como su omnisciencia, omnipotencia u omnipresencia. Solo se limitó y se contuvo a sí mismo para no usar parte de su naturaleza divina a fin de obedecer la voluntad de Dios.
Juan 2, 24 y 25, 10, 30, 11, 43, 44, Mateo 29, 20. B minúscula. El Hijo de Dios se hizo igual a los hombres. Cristo tenía un cuerpo como el nuestro, pero sin pecado. El cuerpo de Cristo era débil como el nuestro. Sin embargo, la debilidad misma no es pecado. 3. Cristo antes de la encarnación. A minúscula. Jesús es la segunda persona divina de la Trinidad desde antes de la encarnación. Cristo es el Dios Hijo que estaba con Dios Padre antes de la encarnación. Juan 1.1, Juan 17.5. B minúscula. Jesús obró a través de su palabra antes de que Él se encarnara. Cristo obró con Dios antes de su encarnación como el Logos. Logos. La palabra de Dios es una de las formas en que Dios se revela a sí mismo. La palabra de Dios es un medio para comunicar la voluntad y la revelación de Dios. Hebreos 1:2. C minúscula. Jesús es el Creador antes de su encarnación. El Dios Padre creó todo el universo a través de Cristo. Génesis 1, versículo 3 y 6. Proverbios 8:30. Hebreos 1:2. Génesis 1:26. D minúscula. Jesús personalmente obró antes de su encarnación. Antes de su encarnación, Jesús se manifestaba y revelaba frecuentemente como el ángel de Jehová. Génesis 16, versículos 7 al 14. Éxodo 3:2. Jueces 13:2. Jesús protegió a los israelitas, los guió y los ayudó. Génesis 31:11. Éxodo 14:19. 23:20. 32:34. El ángel de Dios es llamado el ángel de Jehová. Primero de Crónicas 21:15. El ángel de Dios es llamado Dios. Génesis 31, versículos 11 y 13. El ángel de Dios es llamado Cristo. Éxodo 14:19. Primera de Corintios 10:4. Por lo tanto, Cristo personalmente actuó como el ángel de Dios antes de su encarnación. E minúscula. Jesús fue escogido por Dios Padre para ser Salvador aún antes de su encarnación. Cristo fue llamado Jehová que salva a los pecadores. Oseas 1:7. Dios escogió en Cristo a los que creyeron. Efesios 1:4, Isaías 42:1, Lucas 23:35. B mayúscula. Las dos naturalezas de Cristo. 1. Pruebas de la naturaleza humana de Cristo. A minúscula. Jesús nació de una mujer. Mateo 1:18, Lucas 1, versículo 30 al 38, Gálatas 4:4. B minúscula. Jesús pasó por un proceso de crecimiento. Jesús creció física y mentalmente. Lucas 2:52. C minúscula. Jesús tenía elementos esenciales de los seres humanos. Jesús tenía un cuerpo. Mateo 26:12. Juan 2:21. Hebreos 2:14.
Jesús tenía alma. Mateo 26:38, Lucas 23:46, Juan 12:27, 13:21. D minúscula. Jesús tenía una naturaleza humana débil. Jesús se cansaba, pasaba hambre, tenía sed, dormía y fue tentado por el diablo. Juan 4:6, Mateo 4:2, Juan 19:28, Mateo 8:24, Hebreos 4:15. E minúscula. Jesús fue llamado hombre. Jesús se llamó a sí mismo hombre. Juan 8:40, Hechos 3:6. 2. Pruebas de la naturaleza divina de Cristo. A minúscula. Los nombres de Dios fueron usados para describir a Jesús. Romano 9:5, Isaías 9:6, Juan 1:1, Juan 20:28, Segunda de Pedro 1:1, Primera de Juan 5:20. B minúscula. Jesús tiene atributos divinos. Omnisciencia, Mateo 11:27. Omnipotencia, Marcos 5, versículos 11 al 15. Lucas 4:38. Apocalipsis 1:8. Juan 11:43. Omnipresencia, Mateo 28:20, 18:20. Juan 3:13. Eternidad, Hebreos 1:11, Apocalipsis 1:8, Juan 1:1. Inmutabilidad, Hebreos 13:8. C minúscula. Jesús realizó obras de Dios. Jesús creó. Juan 1:3, Hebreos 1:10. Jesús obra providencialmente en el mundo. Colosenses 1:18. Jesús resucita a los creyentes. Filipenses 3:21. Jesús hizo muchas señales milagrosas. Jesús sanó enfermos, expulsó demonios y resucitó a los muertos. Juan 11:43. 3. La necesidad de las dos naturalezas de Cristo. A minúscula. La necesidad de la humanidad de Cristo. Para que Cristo pudiera representar a los pecadores, para que Cristo salvara a los pecadores, necesitaba asumir un cuerpo humano a fin de representar a los pecadores. Cristo necesitaba experimentar todos los sufrimientos y aflicciones de los pecadores. Sin embargo, Cristo solo podía salvar a otros si Él estaba sin pecado. También es para que Cristo pudiera morir como cordero expiatorio. Cristo debía morir sí o sí en lugar de los pecadores. Romanos 6:23. Es para que Cristo pudiera ser un ejemplo a los humanos. Jesús obedeció la voluntad de Dios hasta la muerte. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Jesús era manso y humilde. Jesús oró con todas sus fuerzas. Jesús trabajó diligentemente. Marcos 1, versículos 38 y 39. B minúscula. La necesidad de la deidad de Cristo. Para que Cristo pudiera ofrecer un sacrificio expiatorio perfecto de valor infinito. Hebreos 9:26. 10:12. Para que Cristo pudiera morir asumiendo el pecado de todo su pueblo elegido. Hebreos 9:28. No solo eso, sino para que el sacrificio redentor de Cristo fuera completado de una vez por todas.
Hebreos 10:10, para que tuviera un efecto eterno. Hebreos 10:12, para que pudiera satisfacer la justicia de Dios. Romanos 3, versículo 25-26, para que pudiera manifestar el perfecto amor de Dios. Salvar a pecadores merecedores de la destrucción es un acto de amor infinito de Dios. Juan 3:16. C mayúscula. La unipersonalidad de Cristo. 1. La unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana. A minúscula. Las naturalezas divina y humana se conservan cada cual sus cualidades características y a su vez coexisten en Cristo. Cristo tiene infinito conocimiento y voluntad por su naturaleza divina. Mateo 17, versículo 27. Juan 11:43. Al mismo tiempo, también tenía las limitaciones humanas en cuanto al conocimiento y voluntad. Mateo 26:39, Marcos 11:13. B minúscula. En una misma persona de Cristo se encuentran las características y acciones divinas y humanas. Cristo es llamado Hijo de David y también es llamado Dios. Romanos 9:5. El ministerio redentor de Cristo se realiza a través de la unión de su naturaleza divina y humana. Mateo 27:46. C minúscula. Las naturalezas divina y humana de Cristo se conservan continuamente en Cristo. La naturaleza humana de Cristo siempre y en todo lugar coexiste con su naturaleza divina. 2 Corintios 13:5. Filipenses 2:5. 2. La unidad de la naturaleza divina y de la naturaleza humana. A minúscula. Jesús es una persona en la que están unidas sus naturalezas divina y humana. B. Las dos conciencias y dos voliciones de las naturalezas divina y humana se unen en la única persona de Jesús. No hay conflicto entre la naturaleza divina y la naturaleza humana en Jesús. Y la naturaleza humana obedece perfectamente a la naturaleza divina y logra la unidad. Juan 5:30, 8:29. C minúscula. En la única persona de Jesús se unen las naturalezas divinas y humanas. En la única persona de Jesús se unen las naturalezas divina y humana de manera inseparable. Mateo 28:20. Hechos 1:11. Colosenses 2:2. 3. Los atributos o carácter de Cristo. A minúscula. Él es perfectamente santo. Él es sin pecado. No cometió pecados. Primera de Pedro 2:22. Hebreos 4:15. Lucas 1:35. Hechos 2:27. B minúscula. Cristo ama perfectamente. Efesios 3:18, Marcos 10:45, Lucas 23:34. C minúscula. Él es bueno, justo y veraz. Lucas 23:41. D minúscula. Cristo es manso. Mateo 11:29. Juan
Juan 6:38, Mateo 12:19, Mateo 26:50. En minúscula, Cristo es humilde. Filipenses 2:5, 2 de Corintios 8:9. Aquí concluiremos la 9ª conferencia de Teología Sistemática. Gracias.